Bueno, la cortina anuncia ese momento de nuestro ministro de Economía, Gabriel. Bueno, le comento, doña Rosa, que recién cuando no estábamos al aire estábamos comiéndonos unas hamburguesas. Estábamos repasando los lugares de hamburguesa de Olavarría. Hay buenas hamburguesas acá en Y Olavarría, ¿eh? la hamburguesa se hace con carne de vaca. Sí. Y la verdad, el otro día nosotros hicimos una nota acá, ¿sí?, con un carnicero amigo, Mauri, ¿sí?, y después estuve averiguando y la realidad es esa, sí, el precio de la carne parece no encontrar techo. El precio de la carne impulsó el índice de precios de enero, la inflación de enero, y en los últimos días damos cuenta de un aumento del 5% en el mercado de cañuelas en la última semana, y se lleva en los últimos 6 meses un aumento de la carne en cañuelas del 50%, mucho más que la inflación. En un contexto donde hay caída de la oferta, apertura exportadora, esto se considera un cambio estructural del sector. Y no, una pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿se terminó el tema de la carne barata en Argentina? ¿Sí? Es la pregunta que nos hicimos durante el fin de semana. Y la economía atraviesa cambios muy profundos, comerciales, productivos, laborales, entre otros. Pero el giro también le llegó a la carne vacuna, uno de los consumos más arraigados en la cultura nacional. Su precio históricamente bajo en comparación con otros países se transformó también en un indicador profundamente político y empieza a mostrar alguna señal de alerta. Según un relevamiento que hizo el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, el ICVA, la carne subió un 5% en enero respecto de diciembre y en la comparación interanual, escuchen el número, 73%. Vuelvo a repetir, muy, pero muy por encima de la inflación en el mismo lapso de tiempo. Febrero arrancó con subas, 10% en algunos casos en mostrador, 5% en cañuela, como te estábamos diciendo, y el incremento de precios tiene su correlato directo sobre el consumo, que el consumo de carne se ha desplomado un 13% interanual, de acuerdo a los datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina. La producción retrocedió un 10% y las exportaciones hasta ahora se mantienen totalmente estables. De fondo, la pregunta es si Argentina seguirá siendo el país de la carne barata o si la suba de los precios que estamos teniendo últimamente se va a sostener en el tiempo. El problema indudablemente es estructural, hay un déficit de producción, seguimos teniendo la misma cantidad de cabezas que en el año 78, chicos, que en el año del Mundial 78 seguimos teniendo la misma cantidad de cabezas. No crecieron la cantidad de cabezas en el campo. Y la población en Argentina se duplicó del 78 a hoy. Por ende la demanda supera la oferta. Claro, ¿no? Exacto. Entonces, por ahí está una de las explicaciones. Ahí está una de las explicaciones. Entonces yo creo que vamos a tener un año en materia cárnica de carne de vaca, muy complicado en materia de precios, muy complicado. La demanda externa va a seguir estando firme. La ampliación de los cupos con Estados Unidos, indudablemente eso genera una especulación que trae un salto de valor en la cadena, porque el productor apuesta a no deshacerse del ternero, sino engordarlo, llevarlo, ¿sí?, directamente a 400 kilos, 500 kilos, que es el tema de exportación, y eso restringe el mercado interno. Y el punto central indudablemente pasa por los costos. En la carne vacuna son costos mucho más altos que el del cerdo o el del pollo. Estuvimos haciendo alguna averiguación y para producir 1 kilo de carne vacuna necesitas 7 kilos de alimento balanceado. Para 1 kilo de cerdo necesitas casi 3 kilos de alimento balanceado. Para el pollo necesitas 2 kilos de alimento balanceado por cada kilo que el animal gana. Entonces, eso también, el tema de los costos, tiene que ver con el precio.
Indudablemente que el que se quiere dar el gusto de comer buena carne de vaca va a tener que pagar el precio que se paga en el mundo. Las costumbres en Argentina cambian, se termina para mí el mito de que en Argentina el asado es barato, indudablemente, con lo cual nos vamos a tener que acostumbrar a eso. Sí, yo creo que ya nos vamos aproximando a lo que sale la carne en Europa. Y por claro, ejemplo, ¿no? bueno, es lo que estamos diciendo, Estamos casi nos vamos al- a tener que acostumbrar a pagar lo que vale en el mundo. Va a pasar a ser un plato de lujo para muchos argentinos sí. poder comer. El que estaba acostumbrado a comer asado todos los domingos y por ahí va a tener que comer una o dos veces al Por mes. eso, no Y el vamos... que comía una o dos veces al mes no sé si va a poder comer. Sí, sí, o reemplazarlo por el cerdo, Bueno, ya está pasando que eso. ya está pasando, pero... El pollo también, ¿eh? Pero eso vino para quedarse, eso es lo que yo estoy planteando hoy. No es algo temporal, Sí, que es sí. un cambio de hábito no por gusto, sino por necesidad. por necesidad. Entonces yo digo, esto vino para quedarse, de eso me estoy dando cuenta. Sí, que nosotros en algún momento lo planteamos como que era algo temporal, directamente. Ahora yo ya empiezo a ver que no es temporal, vino para quedarse. Y entonces, por eso que planteé la columna diciendo el fin de la carne barata en Argentina. ¿Pero ¿Sí? estuvo barata alguna vez la carne en Argentina? Pero por rinde sí. Porque siempre se habla de los aumentos de la carne. Desde que yo soy chico que se viene hablando de esto. Por eso me lo pregunto, ¿estuvo barata la carne en Argentina alguna vez? La carne hace algunos años atrás estaba barata. ¿Barata qué significa? Ha tenido épocas. Que te rendía. Te rendía, no sé si me entendés. Un kilo de pulpa de carne, vos por ahí lo pagás, vos decís, le pago 5 pesos más, pero esos 5 pesos era todo pulpa. Entonces te rendía mucho más. Y eso la transformaba en barata. Es la realidad. Ahora te hace una diferencia abismal entre la carne de cerdo, de pollo y la carne de vaca. Entonces vamos a ver, para mí esto vino para quedarse, nos vamos a tener que acostumbrar. Bueno, cambiamos de tema. Sí. El consumo en Argentina sigue estando planchado, arrancó el 2026 sin señales claras de recuperación. El gasto de los hogares se mantuvo prácticamente estancado en enero, con una suba mensual muy mínimo, y según algunos relevamientos, el consumo creció en enero apenas un 0,1%, es decir, nada, respecto a diciembre, lo que refleja una economía sin impulso interno y con una demanda, es decir, lo que nosotros compramos, todavía muy débil. La situación se hace más compleja cuando se analiza en términos interanuales. El consumo registró, medido enero contra enero, una baja del 1,5%, confirmando que la recuperación no hay en la República Argentina. Este dato refuerza la idea de que pese a cierta desaceleración de la inflación, el poder adquisitivo sigue estando muy golpeado, limita la reactivación del mercado interno indudablemente. Entre los rubros más afectados aparecen indicadores sensibles del gasto cotidiano, indudablemente, un sector que venía bien, de repente se frenó totalmente y en la compra de autos se frenó la racha de crecimiento que venía trayendo. El consumo de carne, como hablábamos recién, registró caídas muy marcadas y estos son datos que suelen ser utilizados como termómetro para ver el nivel de actividad, ya que reflejan tanto decisiones de inversión familiar como de consumo masivo. Entonces vos mirás el tema de los autos, nuevos o usados, si eso es inversión, a ver si se está gastando en eso, y mirás el tema de la carne para ver el consumo masivo. Son los dos datos que miramos de siempre. No hay actualmente, nosotros no encontramos un sector capaz de traccionar la recuperación del consumo. La falta de salarios reales en alza y el crédito todavía limitado aparecen como obstáculo, y en este contexto el crecimiento va a depender de la mejora sostenida de los ingresos y financiamiento, por supuesto. Dos variables que en este momento no tienen cambio estructural. ¿Por qué hice hincapié en la mejora sostenida de los ingresos? Si vos querés que esto medianamente se reactive, indudablemente el gobierno va a tener que aceptar que cuando se reúnan
los sindicatos a negociar salarios con las cámaras empresarias, dejarlo subir un poco más arriba de lo que es la inflación, para recuperar un poco el bolsillo. Y ya sé lo que me van a decir, pero eso genera inflación, va a generar inflación porque vamos a salir todos a comprar. Y bueno, va a haber que resignarse a tener medio puntito más de inflación. Pero es la única manera que vamos a ver de reactivar la economía, chicos. No hay otro mecanismo. Bien, cambiamos y último tema por el día de hoy. Vengo bien de tiempo, ¿no? Sí, sí. Yo te pregunto, ¿en España se consume? Sí, ¿En Alemania se consume? sí, ¿En Italia se consume? sí. ¿Y por qué no hay inflación? Porque están en estabilidad. Nosotros todavía estamos en inestabilidad. Hace 90 años que estamos en Sí, estabilidad. sí, sí. No puede ser que acá siempre Bueno. que se consume hay inflación. Bueno, Mario, O sea, para que no haya inflación, hay que Mario, cobrar sueldos miserables, Mario, esto es muy simple. que no te quede un mango en el bolsillo. La economía argentina es eternamente inestable. Y yo te lo explico muy sencillo, muy sencillo. ¿Cuál es el dólar de mayor denominación? 100. Correcto. Hace 50, 60 años atrás, ¿cuál era el dólar de mayor denominación? 100. Correcto. ¿Tenés perspectiva de que saquen el dólar de $500? No. No, correcto. No, y además acá cuántas veces Bueno, cambiamos el billete. Y ¿Cuántas veces cambiamos la moneda? ahí voy, ahí voy. ¿Sabes? Desde el peso original, y hagan este ejercicio en sus casas. Hagan este ejercicio en sus casas. Agarren papel y lápiz, por favor. Pongan un 1, ¿sí? Pongan un 1. Y después del 1, agréguenle 13 ceros. ¿Qué te da? Billones, trillones, no sé. Bueno, eso es. El 1 viene a representar el peso original nuestro. Sí. Y 13 ceros fue lo que le fuimos sacando. Ahí tenés la inestabilidad, hermano. Ah, una locura. 13, hacer el ejercicio. Es un número que no lo podés leer. Te asusta el solo hecho de verlo. Es más, tenés que contar despacio, porque si no te perdés poniendo ceros. ¿Sí? Y ahí tenés la inestabilidad. Dicen que uno de los puntos que genera inflación es cuando el consumo o la demanda supera la oferta. Sí, eso es Siempre correcto. es así. Siempre es así. Es la ley de oferta y demanda. O sea que acá está faltando oferta. Cuando se consume mucho, digo. Eso se daba, nosotros tuvimos una inflación de demanda o de oferta, depende cómo se la mire, hace 2 o 3 años atrás, que indudablemente faltaba oferta. Había demanda, y la demanda era superior a la oferta, y se le decía que para que bajen los precios, las empresas tenían que producir más. ¿Sí? Y las empresas no producían porque no podían, en gran medida, producir más. Ahora, ¿cuánto hay de especulación en la inflación? Mucho. ¿No pasa también que hay empresarios y empresas que dicen, che, si total vamos a vender, sigamos subiendo? Mira la gente cómo nos compra. Mirá, Sigamos subiendo, vamos para arriba. Hubo empresarios que remarcaban hasta un 300%. Sí. No existe en el mundo. sí, O sea, correcto. un país relativamente serio, ¿sabes cuánto es un Bueno, margen de rentabilidad óptimo en un país más o menos serio? ¿cuánto? Entre el 16 y el 25-30%. Ese es el máximo que podés pretender. Sí. Digo, y acá 300%, 200%. Digo, ¿es real que la oferta siempre ha superado la demanda siempre ha superado la oferta y por eso hay inflación? ¿O hay otros factores como este, de los vivos de siempre? Eso existe, eso es inevitable. Vos tenés los vivos de siempre. ¿Sí? Pero es una cuestión cultural el también. ventajista, ponerle todo lo que vos quieras. El salvarse muy rápido, ponerle el nombre que vos quieras. ¿Sí? Entonces, eso es inevitable que existe, que tiene que ver también con la inestabilidad económica, porque venimos de una cultura donde decimos, bueno, estamos bien, pero mañana vamos a estar mal, entonces Sí, apretamos... el yo me cubro te lo compro hasta ahí. El yo me cubro porque, No, a ver, existe. Gaby, te tiran una promoción, te dicen liquidación, oferta o Black Friday, Cyber Monday, todo lo que tenemos, ¿no? Y ha habido empresas, la famosa publicidad engañosa, ¿sí? Que vos las venís siguiendo y tiene por determinado producto un precio. 4 o 5 días antes te lo suben
sistemáticamente. Y después cuando llega la oferta te dicen descuento del 50%. ¿Qué me está descontando? Si 4 o 5 días antes de la oferta me lo Bueno, subiste. a mí me pasó... Eso pasa acá, no pasa en ningún me otro pasó, lado. te contaba fuera de micrófono que el día sábado estuve por Bolívar. Me terminé comprando una camisa porque tengo un evento ahora, ¿sí? Y que hay que ir vestido tipo faena. Hay que ir todo de blanco, de lino, qué sé yo, no tenía nada blanco. Mi guardarropa es todo negro, así que me tuve que comprar una camisa. Estaba el cartelito, lo rebajamos, precio de lista 95.000, escuchen esto, precio de lista 95.000, tachado. Hoy lo dejamos en 75, si lo pagabas con tarjeta. Si lo pagabas en efectivo, 50. Macho, la mitad. ¿Cuánto estabas ganando si lo tenías en 90? Pero es lo que todos vemos, ¿no? Pero después también la industria textil se queja, ¿no? ¿Viste? Pues digo, la industria textil es todo un tema, yo lo vengo diciendo desde hace rato. Acá en arriba hay un par de fábricas textiles. Sí, más de dos. Y con más de muchos dos. empleos. Han tenido por lo general en situaciones de precariedad absoluta a sus empleados. ¿Sí? Hablando a nivel nacional. No estoy hablando pura y exclusivamente de las de Olavarría, ¿eh? No tengo muy en claro el contexto. Pero sí sé de talleres clandestinos, en Buenos Aires sobre todo. Ha sido quizá la industria más favorecida hasta la llegada de este gobierno. Con el cierre de las importaciones. Claro, el proteccionismo que ha tenido la industria textil no lo ha tenido ningún otro rubro dentro de la industria. Nos han asaltado literalmente, porque comprar una pilcha en Argentina, no me digan ustedes, que no ha sido carísimo, y sigue siendo caro, ojo, no es que la importación hizo que bajaran radicalmente los precios, sigue siendo caro, bajaron un poco sí, pero sigue siendo caro. Pero si ha habido especuladores dentro de la industria, han sido los textiles, ¿o no? Sí, Pero vos un sector, obvio. Un sector. Y después lo escuché y se quejan. Bueno, viejo, no te la podés llevar toda siempre. En algún momento tenés que ser un poco más racional, adaptarte a la realidad y decir, bueno, tengo un margen de rentabilidad que no está mal para el contexto, para lo que debiera ser. ¿No? Esa avaricia de querer más y más y más. Bueno, ahí también está una de las explicaciones de la inflación, ¿no? Es multicausal. Yo comparto esto. ¿Se acuerdan esa discusión que hubo hace 2, 3 años atrás? Si la inflación tenía una causa, tenía varias causas, si era la emisión monetaria o era multicausal. Yo soy uno de los que dice, las dos cosas eran ciertas. La emisión monetaria genera inflación y la inflación en Argentina es multicausal. Es multicausal. Entonces vos tenés inflación de oferta, inflación de demanda, inflación inercial que se llama. Este gobierno no le da la maquinita y sigue habiendo inflación. No la inflación a los niveles del gobierno anterior, que fue paupérrimo, caótico, pónganle ustedes el término que quieran, pero tener un 2,5 o casi un 3 mensual de inflación, como lo que se ha reflejado en los últimos meses, es un montón, siempre lo decimos. Sí. Cualquier país que nos rodea, llámese Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile, el que sea, no tiene más de 7 puntos anuales. Nosotros en 2 meses, ¿querés 3? En 3 meses tenemos la inflación que el resto de los países de Latinoamérica, o por lo menos los cercanos a nosotros, lo tienen en un año. Sí. Sigue siendo alta la inflación. Sigue siendo alta. Con estabilidad. Y sin plata en el bolsillo. Ahí está el punto. Ese es el punto. Ese es el punto que yo estoy planteando recién con la columna. Yo digo, en algún momento tiene que venir algo, y creo que es, señores, si el sindicato Pirulo se junta y consigue un aumento salarial del 5%, las cámaras están de acuerdo de aumentar un 5%, ¿sí? La inflación fue del 2%, homologámelo, porque estás recuperando salarios. No, pero ¿sabes por qué va a tener que pasar también, Gabriel? Homologámelo. No es solo por un planteo que hagan los sindicatos. El 2027 hay elecciones. Sí. Yo vivo viendo encuestas.
este gobierno, respecto de una oposición que está absolutamente fragmentada, si las elecciones fueran hoy, Gana. gana. Pero ojo, no tienen que confiarse, y ellos lo saben, porque mucho sigue siendo en base a expectativa. La expectativa en algún momento Se se termina. termina. Y esa expectativa radica en una porción muy fuerte del electorado de Milei y de La Libertad Avanza, en que vamos a recuperar nuestro poder adquisitivo, en que vamos a tener plata en el bolsillo. El gobierno lo sabe. ¿Qué quiero decir con esto? Que este año, después tendrán que ver la manera, la forma, sí o sí van a tener que ponerle guita en el bolsillo a la gente, porque la imagen negativa sigue estando muy por encima de la positiva. ¿Qué quiero decir con esto? Alcanza hoy, estamos a 18 de febrero. ¿Hoy le alcanza eventualmente al gobierno para estar por encima de la oposición? Sí, la respuesta es sí. Si hubiera elecciones hoy, ganaría probablemente, muy probablemente. Ahora, de acá al 2027, falta y no falta tanto. Entonces, el gran interrogante es, ¿cuánto tiempo más ese sector de un electorado que es el que define clase media, que no quiere saber nada con volver atrás, que probablemente, aún estando mal, no vote nada con lo que tenga que ver qué ha pasado en este país, pero ojo que pueda aparecer un nuevo outsider, o pueda aparecer alguien que no es de la política, que no sea Milei en otro partido, y pueda perder Milei. Digo, este gobierno sabe que si no es en el primer semestre, a más tardar en el segundo, sí o sí va a tener que implementar una política económica que le permita a la gente mejorar su poder adquisitivo. Y si parece entonces no tiene equilibrados el resto de los factores que hacen a la economía, irremediablemente va a tener inflación, Sí. que es lo que este gobierno no quiere. Está entre la espada y la pared, ¿eh? Sí. No tiene alternativa, digo. Sí, pero si quiere 4 años más de gobierno va a tener que aceptar que la inflación lamentablemente por eso te digo, medio punto más. le pese, va a tener que seguir estando. Medio punto más. Mal nos pese a todos, ¿no? Medio punto más. ¿Sí? Sí, medio punto más, pero va a ser la única forma de llevar. Bueno, chicos, se nos fue el tiempo. Me queda... Estamos bien con el tiempo igual, ¿eh? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Con ¿Sigo? el tiempo. Sí, hace tranquilo. Bueno, día viernes. Sí. Día viernes fue una jornada, un día de sentimientos encontrados en el Ministerio de Economía, porque el dólar cayó al mínimo real en varios meses, lo cual dio pie para que se celebrara en parte del gobierno, dado que es raro que una caída del dólar ocurra en simultáneo con una masiva compra por parte del Banco Central. O sea, el dólar no se cayó más el viernes porque el Banco Central salió a comprar. Es la realidad. Pero por Yo te pregunto, ¿es bueno o es malo que No. el dólar esté tan planchado? Es malo, Es malo. es malo. El dólar está barato. Ahora, ¿cuáles son los motivos? ¿Porque el Banco Central compra? No, no se cae más porque el Banco Central está comprando. Si no, se caería más. Si no, se caería más. Por esto habla de una recesión. No, esto habla de que nosotros empezamos a tener confianza en la economía, con lo cual no estamos dolarizando carteras, no salimos como locos a comprar. El endeudamiento, que ya lo expliqué, de las provincias y de algunas empresas que se endeudan en el exterior a tasas muy baratas, en dólares, traen los dólares, pero después gastan en pesos, los tienen que vender, con lo cual eso te sube la oferta de dólares que tenés totalmente. Entonces ahí, oferta, demanda de dólares, las altas tasas. Bueno, Entonces, hoy una persona está más tentada a apostarle un plazo fijo que a estar en dólares. ¿Sí? Entonces, esos son los motivos. Además de no liquidar exportaciones con un dólar bajo. Y tener liquidación del campo. Ese es un problema. Y tener liquidación, ¿eh? Ese es un problema real. Ahora, ¿cuál es el otro problema de que el dólar esté bajo? ¿Por qué decís que es malo que el dólar Para esté las bajo? exportaciones. Por eso te digo, además de las exportaciones. No. Para el mercado interno está bueno que... Para el mercado interno está Porque no piola. olvidemos que el dólar también ha sido un factor de trasladar a precios
Sí, sí, sí. El valor del dólar y el Exacto, aumento de porque la inflación por los insumos. no, sobre nosotros todo. ya lo explicamos, no existe producto que sea 100% nacional. Bueno, por eso, entonces no es tan malo que el dólar esté bajo. No, no, para nosotros no. Salvo por las No, exportaciones. no, salvo para las exportaciones. Preguntá con cualquiera del campo, ¿sí? Te dice, necesitamos un dólar más alto. Igual nuestra balanza comercial, ¿cuánto hace que está en rojo? ¿Viste? Pero bueno, seguí. Hace siglos que venimos. Ese sería el dato bueno que tuvo el día viernes el gobierno, pero venía de un golpazo que había sido el número de inflación, lo que sinceramente ese discurso de desinflación del gobierno se empieza a quedar medio de costado. Lo curioso es que la situación, que en cierto sentido para Caputo fue una confirmación de que tenía razón, yo me acordaba, y la frase cuando dijo, comprá campeón, no te la pierdas, ¿sí? Cuando le decían que el dólar estaba barato, si estaba barato, comprá, bueno, siguió bajando, la verdad tenía razón en aquel momento el ministro, de que eso lo dijo, estuve buscando el inicio de julio del año pasado, ¿sí? Hasta ahora, desde que dijo esa frase, hasta ahora el dólar subió un 15% con altibajos en el medio y la inflación acumulada ha sido casi un 20%, para que nos hagamos una idea. O sea, ¿qué te estoy diciendo con esto? Quien le haya llevado la contra al ministro y haya comprado dólares allá hace julio del año pasado, se encuentra con que tuvo una pérdida real si se quedó en billetes verdes bajo el colchón, y si se lo compara con el costo de oportunidad de no haber colocado esos pesos en pesos, ¿sí? Como un plazo fijo, la pérdida es aún mayor. Pero la caída del dólar no ha dejado mucho margen de festejo al ministro, porque todo queda empañado por la aceleración de la inflación. La invitación del ministro a blanquear los ahorros, sacar los dólares del colchón, sí, y ponerlos en el banco, con eso del tema de inocencia fiscal, yo te diría que hoy no está funcionando. Ahora, yo te no pregunto, está funcionando. ¿por qué no bajan las tasas de interés? Pregúntale a los bancos. ¿Pero es una decisión exclusiva de los bancos? No, ¿Obedece a una política económica? es una decisión del gobierno. Ah, por eso. Es una decisión el del Banco gobierno. Central es que regula Es una las decisión tasas. del gobierno. Cuando nosotros damos semanalmente, que damos la noticia de los rollovers de deuda, ¿sí? Ahí el gobierno indirectamente está fijando la tasa. ¿Y en qué le conviene al gobierno tener una tasa alta? Es lo que no entiendo. Porque no rolea deuda, si no ofrece esa tasa, nadie le va a comprar los bonos para rolear la deuda y tiene que salir a emitir para comprar, para pagar, Que es lo que la quiere, de- ¿no? que es lo que no quiere. ¿Sí? La realidad es lo que estábamos hablando recién. Lo cierto es que si en enero la cotización del dólar bajó un 1%, los precios subieron un 3%, entonces los dólares del colchón perdieron un 4% real, y en otro país que no se llamara Argentina, esta situación dispararía una venta masiva de dólares por parte del público, o al menos llevaría a los ahorristas a atender el consejo de Caputo y llevar los dólares al banco para obtener una tasa de interés, es decir, el carry trade. En el mercado local, las reacciones defensivas indudablemente están apuntando al sentido inverso. Al amplificarse el argumento de atraso cambiario, hay más chance de que el precio actual del dólar sea percibido como barato, y eso estimula una dolarización de los ahorros, que es lo que no está pasando en este momento. Pero ¿por qué lo planteo ahora este tema? Porque no tengo ninguna duda que en el corto plazo vamos a estar viendo precisamente empezar a ver alguna dolarización de carteras, aprovechando el dólar barato en la República Argentina. Lo dijo nuestro ministro de Economía, el señor Gabriel Esmale, a las 8:18.